Bueno, estudiantes, hoy vamos a ver un poquito un texto que se llama Mitos, Etapas y Crisis en la economía argentina de Mario Rapaport, que es un historiador y economista heterodoxo. En ese texto, Mario Rapaport hace una síntesis de la historia económica argentina y la divide por etapas. Hace una periodización muy interesante. La primera etapa de 1880 a 1930 comienza con el gobierno Julio Argentino Roca, o se consolida en ese periodo, y finaliza en 1930. El segundo periodo, proceso, lo llama industrialización espontánea, que va de 1930 a 1945, y emplea este concepto de espontánea porque le hace referencia que no es una industrialización vinculada a la voluntad política de la clase gobernante, sino que tiene que ver por una coyuntura internacional. El tercer periodo él llama lo que es el proyecto industrializador peronista del 45 al 55. La otra etapa es la industrialización desarrollista, entre comillas, desarrollista del 55 al 76, y del 76 al 1983 el modelo rentístico financiero con el terrorismo de Estado. Básicamente hoy nos vamos a centrar en lo que es la etapa agroexportadora. Rapaport hace referencia a que en esta etapa comienza en los años 80, pero tiene elementos precursores en la década del 60 y 70. Es decir, en ese periodo hubo que crear las condiciones necesarias para el despegue de este modelo agroexportador. Por ejemplo, lograr la paz interior, la seguridad interior, resolver los conflictos con Interior y Buenos Aires. Y esto se va a dar en 1880 porque va a ser un año decisivo donde se consuma, por un lado, la federalización de Buenos Aires como capital de la República y se inicia la primera presidencia de Roca. ¿Por qué fueron condiciones indispensables para el despegue del modelo agroexportador? Porque fundamentalmente había que atraer capitales extranjeros y dar condiciones para la inmigración. ¿Qué características tiene este modelo agroexportador? Bueno, una economía basada en los productos del campo, carnes y cereales, cuya unidad productiva es la estancia, las tierras, fundamentalmente la concentración de tierra en pocas manos, los latifundios, tierras fértiles para la agricultura. Otro aspecto es la extranjerización de la economía, producto de un fuerte endeudamiento externo y la consecuente dependencia de la economía argentina del mercado internacional. Obviamente que ese endeudamiento externo estaba vinculado a lo que es obras públicas y el tendido ferrocarril centralizado en Buenos Aires. Acá es importante marcar que el tendido del ferrocarril fue de una dinámica radial que centralizado en Buenos Aires, que eso no fue pensado como sistema de comunicación entre las provincias, sino fue pensado netamente para centralizar la producción al puerto de Buenos Aires, y eso va a generar una profunda crisis a las economías regionales. Primero, ¿no es cierto?, que tiene que ver con donde no van a poder competir con los productos importados manufacturados. Mario Rapaport en esta etapa hace referencia a otros aspectos interesantes, por ejemplo, de este periodo, por ejemplo, como es la cultura rentística de la clase gobernante. Habla de un capitalismo ausente, un concepto muy interesante para analizarlo. Y bueno, y lo demás que también me parece importante destacar cuando él habla de la subestimación del interés nacional. Y por otra parte marca lo que tiene que ver como la cultura antidemocrática como aspecto político que se va a consolidar en 1880 fundamentalmente a 1916. Bueno, la Argentina disponía de grandes recursos naturales,
y debía traer del exterior capitales y mano de obra necesarios para el sistema de transporte, especialmente el ferroviario, para la infraestructura portuaria y urbana, y modernizar lo que tiene que ver la agricultura y la ganadería. Este modelo se sustentaba en un esquema socioeconómico donde el bien abundante era la tierra, que estaba en pocas manos, como consecuencia un proceso de apropiación de tierra que viene de periodos anteriores, ¿no es cierto?, que Mario Rapaport hace referencia inclusive en la época colonial, las primeras campañas del desierto, campaña del desierto entre comillas, habla también de la ley de enfiteusis de Rivadavia, y que todo este proceso culmina con la campaña de Roca, donde se elimina definitivamente la presencia del indígena, poniendo, dicen estos términos, a disposición de un puñado de terratenientes millones de hectáreas explotables. Y remarca que la expedición de Roca fue un verdadero genocidio de los pueblos indígenas que quedaban todavía en la Patagonia, en el Chaco y otras zonas del interior del país. Cuando Mario Rapaport hace referencia al capital extranjero, si bien él destaca que ayuda a montar el aparato agroexportador, hace referencia a que llegaron generalmente sin control y en la mayor parte de los casos garantizados en su rendimiento por el Estado con fines meramente especulativos. El país de Rapaport se transforma en todos modos en un importante exportador de productos agrícolas e importador de manufacturas y bienes de capital, en el marco de un escenario internacional que facilita ese proceso. El auge del modelo agroexportador fue de 1880 a 1914 y Rapaport nos afirma que es imposible estudiar la historia argentina si no se conocen las coyunturas internacionales en las cuales se desarrollan los distintos procesos económicos y políticos internos. ¿Por qué hace referencia a esto? Básicamente porque no se puede estudiar historia económica o la historia nacional sin tener un contexto mundial latinoamericano. Las limitaciones que tuvo este modelo agroexportador fueron justamente el fuerte endeudamiento externo, una balanza de pago deficitaria. Eso va a acarrear una crisis terrible en 1890 en lo que fue el gobierno de Juárez Selman. Y va a mostrar sus limitaciones en 1914 cuando estalla la Primera Guerra Mundial, porque es decir, la economía agroexportadora, las limitaciones que va a tener que la dependencia económica de Argentina al mercado internacional, al caer los commodities internacionales, a dejar de comprar productos agropecuarios, los países centrales, fundamentalmente Inglaterra, eso va a generar una profunda crisis. Y a nosotros tampoco no poder importar productos manufacturados. Esa fue una gran limitación que las crisis cíclicas del capitalismo, como la del 70 y además, van a repercutir directamente en la economía del país. Por eso que las caídas de los precios internacionales o las fluctuaciones de los commodities, eso va a generar consecuencias directas en la economía del país. No es casualidad, por ejemplo, que lo que va a ocurrir, por ejemplo, en 1930. Dentro de este análisis de la coyuntura internacional, no tenemos que olvidar que en 1880 estaba vigente lo que es la llamada División Internacional del Trabajo, hegemonizada por la potencia industrial de la época más importante, que era la proveedora de capitales y manufacturas, que era Gran Bretaña. La Argentina juega un rol muy importante en el esquema mundial como proveedora de materias primas. Pero insisto, este modelo va a tener sus limitaciones. Por ejemplo, Mario Rapaport toma a Raúl Presby, que señala con respecto a las crisis financieras algo que dice Rapaport que hoy no parece común: la dependencia de los ciclos económicos de los centros capitalistas mundiales, fundamentalmente de Gran Bretaña. Cuando la metrópolis
necesitaba exportar capitales porque bajaba la rentabilidad de sus empresas. Esos capitales venían en abundancia, atraídos por las facilidades que daban los gobiernos argentinos, iniciando un ciclo de endeudamiento externo. Pero cuando por razones internas de su propia economía le era preciso hacer regresar esos capitales, la fuga de capitales, el Banco de Inglaterra subió las tasas de interés para atraerlo, dejando un nivel de deuda que no podía pagarse, el endeudamiento externo. Y así Argentina entraba en recesión de pago y en default, como pasó en 1890. Esto era una característica clave del modelo agroexportador.